Muy buenos días, soy el Dr. Waldo Ortega Flores y hoy vamos a hablar de salud masculina. Y salud masculina, me gusta usar este título de El eslabón perdido. Y pueden ver acá una imagen de el eslabón perdido. El eslabón perdido fue planteado por Haeckel en 1874 en una publicación sobre la evolución del ser humano desde organismos unicelulares en el paso número 1 hasta el humano en el paso 24. Y el eslabón perdido era el número 23. De este eslabón perdido y salud masculina hablaremos hoy. Y al eslabón perdido me refiero a este grupo de hombres que está en el ciclo de vida entre los 20-30 hasta los 50 años, en que desaparecen de los cuidados de salud, no así como las mujeres que siguen en control desde el punto de vista de salud de la mujer con ginecólogo o con matronas. En el caso de los hombres pareciera ser que desaparecen el tema de autocuidado, de hacer chequeos preventivos y también porque probablemente en ese periodo de la vida no hay grandes temáticas de salud que los preocupen. Por lo tanto, la pregunta de quién cuida o acompaña a los hombres en su ciclo de vida es una pregunta que deseo plantear y dar algunas ideas también. Quiero entrar un poquito en la temática y traigo aquí un reporte de la OPS del año 2019, una editorial más bien, en que habla sobre la importancia de abordar la masculinidad y la salud de los hombres para avanzar hacia la salud universal. Y fíjense que un dato importante, en comparación con las mujeres, los hombres tienen una tasa de mortalidad por causas externas 4 veces mayor y un riesgo 7 veces mayor de ser víctimas de homicidio. Por lo tanto, el tema de las causas violentas de muerte es muy relevante. Y desde esa perspectiva sabemos que la trayectoria de vida de hombres y mujeres en la edad adulta es diferente. Los contenidos que vamos a revisar hoy son la epidemiología de salud en hombres, programas de salud masculina, qué hacer en la consulta en concreto y algunos abordajes prácticos e ideas para llevar a la práctica diaria. Vamos a comenzar entonces con la epidemiología de salud en hombres. Un primer aspecto fundamental es que cuando miramos cuánto viven las personas en Chile y cómo cambiará esto, si miramos el año 2017, el promedio de expectativa de vida en mujeres era de 82,1 años y de los hombres 77,2. Vale decir, los hombres tienen una expectativa de vida de 4,9 años, 5 años para redondearlo, menor que las mujeres. Esto es algo que se ha mantenido durante el tiempo, que se ha ido estrechando, sin embargo esta diferencia sigue siendo muy importante. Esto ocurre no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica la diferencia es de 5,6 años. Cuando nos preguntamos de las personas que fallecen, qué porcentaje son hombres, y revisamos los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, vemos que el 53,6% de las defunciones en Chile son hombres. Y acá existe un indicador que se llama índice de masculinidad, que es cuántos hombres mueren por cada 100 mujeres. El índice de masculinidad en el año 2019 era de 111. Este había venido disminuyendo desde el año 2000, que estaba alrededor de 120. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 100 mujeres que mueren 111 hombres. Cuando revisamos las principales causas de muerte de las mujeres y hombres en Chile, vemos diferencias muy importantes. Por ejemplo,
En primer y segundo lugar, siempre las causas son accidente cerebrovascular o infarto al corazón. Y eso es similar en hombres y en mujeres. En el caso de los hombres son más infartos que accidentes cerebrovasculares. Y al comparar en cantidades, los hombres mueren mucho más por infartos al corazón que las mujeres. Sin embargo, desde la tercera causa en adelante nos damos cuenta que las causas de los hombres en general son cáncer de próstata, de estómago, cáncer de pulmón, y aparecen accidentes automovilísticos y cirrosis al hígado. Probablemente dos causas que están muy asociadas al consumo de alcohol. A diferencia de las mujeres, en donde las causas de muerte están asociadas a enfermedad de Alzheimer, enfermedad hipertensiva del corazón, enfermedades renales y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, por lo tanto, acá aparece una primera diferencia grande, y es que el perfil de causas de muerte de hombres y mujeres es muy diferente. Cuando vamos a mirar la diferencia de tamaño en números absolutos o porcentuales de cuáles son las principales causas de muerte de hombres y mujeres, nos damos cuenta esta proporción distinta de la que hablábamos de causas de muerte por causa violenta o asociadas al consumo de alcohol. Por ejemplo, el homicidio, cerca del 90% ocurre en hombres, desórdenes por uso de alcohol, accidentes viales, eso está alrededor de un 78 a 85%, cáncer de esófago, suicidio, cirrosis del hígado, desórdenes por uso de drogas. Todo eso está por sobre el 60% en hombres en comparación con mujeres. Y cuando vemos cáncer de garganta y pulmón y enfermedad isquémica del corazón, vemos cómo se aproxima al 55% en hombres. Por lo tanto, acá, mirado desde las causas de muerte, hay de nuevo una mirada profunda respecto a que el perfil de causas de muerte de hombres y mujeres es muy diferente. Cuando vemos las causas de muerte en hombres según edad, vemos que en la infancia las principales son condiciones neonatales, anomalías congénitas, infecciones respiratorias, accidentes de tránsito y diarrea. Después de los 15 años, en la adolescencia y hasta los 35 años, las principales causas son asociadas a causas de muerte violentas o externas, como el homicidio, suicidio, ahogamiento, accidentes de tránsito, consumo de sustancias. Aparece entre los 10 y los 19 años leucemias también, y alrededor de los 30 años las causas por VIH-Sida. Sobre los 35 años ya empiezan a aparecer las causas más clásicas y de mayor volumen, como enfermedad isquémica del corazón y todas las patologías asociadas a cáncer de distinto tipo. ¿Sí? Por lo tanto, acá el mensaje es que el perfil de causas de muerte de hombres también depende de su ciclo de vida. Por lo tanto, el tipo de intervenciones preventivas que vamos a hacer depende del curso de vida. Cuando vemos cuál es la magnitud de mortalidad y morbilidad en Chile, lo vamos a hacer a través del indicador AVISA, que son los años de vida ajustados por discapacidad, en que consideramos la pérdida de años de vida saludable por mortalidad prematura, vale decir aquellos que mueren antes de tiempo, y aquellos años de vida saludable perdidos por discapacidad, aquellas personas que no mueren pero que quedan con secuelas importantes. En este gráfico
de bosque. En azul se muestran las enfermedades que no son contagiosas, en rojo las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición, y en verde las lesiones. Este gráfico corresponde a hombres de 15 a 49 años en el 2019. Y cuando comparamos la proporción del color verde y azul, nos damos cuenta que la proporción de lesiones y por lo tanto el perfil de problemas de salud de hombres y mujeres es muy diferente. Ahora los invito a ver la influencia que tiene la mortalidad y la morbilidad según factor de riesgo. Y acá vamos a mirar esta agrupación de factores de riesgo, que es factores de riesgo conductuales, factores de riesgo metabólicos y factores de riesgo ambientales. El gráfico que estamos viendo arriba es el de hombres de 15 a 49 años. Y fíjense cómo la mayor cantidad de años de vida saludable perdido, la mayor cantidad de avisa, es dado por factores conductuales en hombres. Cuando comparamos esto con las mujeres, vemos la diferencia tan importante que tiene la conducta en hombres. Por lo tanto, el perfil de riesgos de salud de hombres y mujeres es muy diferente. Entonces, los hombres en Chile en relación a las mujeres se mueren antes, tienen un perfil de causas de mortalidad diferente, tienen un perfil de causas de morbilidad diferente, y esto requiere, en base a todo lo que hemos revisado hasta ahora de la epidemiología, un abordaje con perspectiva de género masculino, dado que hombres y mujeres se comportan distinto, se mueren de cosas distintas y se enferman de cosas distintas. Así que la invitación es a ampliar la mirada y ver cómo abordamos toda la problemática de salud masculina con una perspectiva diferente, la de género masculino. Ahora quiero invitarlos a revisar qué programas de salud masculina existen. Bueno, acá hay una primera revisión respecto a qué dice el Ministerio de Salud en Chile respecto a la salud del hombre. Hay una publicación del año 2011 que hace un muy buen levantamiento respecto a la situación actual de la salud del hombre en Chile. Es muy interesante de poder revisar. Sin embargo, al revisar en forma posterior en las orientaciones programáticas y habiendo revisado las del 2024, no existe ninguna referencia específica a salud masculina como un programa diferencial, como si lo existe, por ejemplo, para programas de salud del niño, del adolescente, de la mujer o del adulto mayor. Y creo que es interesante poder mirar si este fenómeno que vemos en Chile ocurre también en otros lugares. Y en esta revisión de las publicaciones, quiero traer algunos reportes que fueron muy llamativos para mí. Por ejemplo, si queremos atraer hombres, entonces debemos preguntarles qué quieren. O sea, hace énfasis en ir a chequear las necesidades. Y miren este otro, ¿qué funciona con los hombres? Una revisión sistemática para promover intervenciones de promoción de salud orientadas a hombres. O este otro, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la salud masculina. Estos títulos de publicaciones no son aislados. Están algunos muy recientes, desde el año 2021, el último que referencié. Y esto hace referencia a que
el tema de la salud del hombre o la salud masculina es un desafío en curso, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Pareciera ser que esta particularidad que tienen los hombres en su salud y en formas de comportarse es un desafío que no está siendo bien abordado en general en el mundo. Haciendo más revisiones respecto a lo que existe en Chile, la Universidad Central tiene un observatorio de salud en masculinidades que el año 2020 ya publica acerca de la necesidad de un programa de salud del hombre, y en las clínicas existen programas orientados que están más bien vinculados a pesquisa de cáncer de próstata o educación sobre cáncer de testículo, y hay muchas clínicas pequeñas respecto a salud sexual, ¿sí?, que están especializadas en la temática. Sin embargo, no existen otros programas dirigidos a hombres de forma más integral. Bueno, ahora que hemos revisado esta falta de programas con una mirada más integral, quiero plantear la pregunta de qué debiéramos considerar en programas de salud masculina. Esta revisión, que está muy bien hecha, habla de 29 determinantes claves de la salud y el bienestar de hombres y niños, y que los clasifica en 4 grandes grupos. El primer grupo es el comportamiento de hombres y niños, y aquí voy a hacer énfasis de algunos determinantes que me parecen relevantes. Si quieren después profundizar, pueden hacer una revisión de este paper. Primero, el comportamiento de riesgo. Los hombres tenemos más comportamientos de riesgo que las mujeres, y eso es a lo largo de la vida. Lo segundo son las respuestas conductuales al estrés. La capacidad de gestión emocional y por lo tanto la capacidad de responder frente a estresores es peor. Por ejemplo, los hombres que se separan se suicidan 4 veces más que las mujeres que se separan. El segundo grupo tiene que ver con las creencias relacionadas con la salud y la expresión de emociones y malestar físico. Entonces, acá el estado de salud y comportamiento autoevaluados es muy relevante porque los hombres tienden a minimizar las cosas que les ocurren. Si tengo un dolor o una molestia, tiendo a minimizar como algo no importante. Acá algunos datos, por ejemplo, sabemos que hasta un 87% de los hombres les importa su salud, sin embargo, cuando aparece algún síntoma, solo el 37% consulta. Y, por otro lado, la disposición para cambiar comportamientos nocivos para la salud es mucho menor en hombres y en mujeres, ¿sí? Nuestra capacidad de cambio y ajuste es mucho menor. Un tercer grupo son los factores biológicos, socioeconómicos, culturales y ambientales. Y acá quiero destacar las creencias sobre la masculinidad, vale decir, qué significa ser hombre en nuestra sociedad y el trato social de niños y hombres. Acá un concepto que aparece, que lo vamos a revisar luego, es la caja de la masculinidad, y vamos a profundizar, por ejemplo, en cuánto influye la creencia de ser más fuerte, de ser autosuficiente en conductas claves para mi autocuidado. Por otro lado, el conocimiento sobre la salud masculina. Los hombres sabemos menos de nuestra salud en comparación con las mujeres. Y esto probablemente está relacionado con temas más culturales respecto a programas de educación que hay de cáncer de mama, cáncer cervicuterino y por lo tanto programas de salud orientadas hacia la mujer que han hecho que el conocimiento sobre la salud sea mucho mayor en las mujeres. Y por último, y muy interesante y llamativo para nosotros como equipos de salud, tiene que ver con este grupo de cuidados de la salud.
Y fíjense el último, que tiene que ver con prejuicios de los profesionales de la salud. Tendemos a pensar de que los hombres no se cuidan o son menos propensos al cambio y por lo tanto eso genera que nosotros tengamos conductas acorde con eso también. Bueno, ahora quiero hacer una bajada más al terreno, más a la práctica respecto a qué hacer en una consulta con un paciente hombre. Bueno, lo primero, y esto es válido para todas las personas, es que cuando yo voy a una consulta es porque tengo algún motivo de consulta, tengo alguna situación actual que deseo cambiar, que me incomoda, que me molesta, que me duele. Por lo tanto, lo primero es chequear dónde está, cuál es esa situación actual. Segundo, es poder definir dónde quiero llegar, definir el futuro deseado, el por qué, cuáles son mis motivaciones. Y lo tercero, cómo vamos a lograr esos cambios. Tendemos a pensar, como esta figura de acá, que en el plan A queremos llegar de A a B y que eso va a ser una línea recta. Sin embargo, cuando diseñamos un plan, sabemos que tiene algunas dificultades y la realidad siempre supera los planes y termina siendo mucho más complejo. Por lo tanto, estar preparado para todas estas variaciones es muy relevante. Y acá, en el dónde está, lo primero es poder objetivar el estado de salud actual desde una mirada integral. Ojalá con una mirada biopsicosocial y espiritual. Poder utilizar herramientas cuantitativas cuando sea posible, por ejemplo, para calcular el riesgo cardiovascular. Después, ¿hacia dónde vamos a llegar? Acá es muy relevante poner énfasis en buscar una motivación lo más trascendental posible. Y acá indagar en las creencias, en lo que me importa. Un motivador muy importante, por ejemplo, en hombres habitualmente que ya son padres, son los hijos. Y por ejemplo, qué tipo de modelo quiero ser para mis hijos. Poder conectar con la emocionalidad de cómo se desea sentir, en quién se quiere convertir. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ser un padre activo que juegue con mis hijos. Sin embargo, hoy día no hago actividad física. Entonces, esa motivación de ser un padre activo probablemente es una motivación mucho más profunda, dado que se imagina de una forma con su hijo que simplemente quiero hacer actividad física porque sé que es bueno para mi salud. Y lo tercero, ¿cómo lo vamos a lograr? Acá es muy importante nuestro acompañamiento de esta idea en donde quiero llegar a cómo codiseñamos un sistema que pueda mantener ese cambio, cómo se puede comprender la relación de los estilos de vida con el cambio y pequeños pasos o baby steps, ¿sí? Con logros incrementales. Acá es muy importante que a veces tenemos grandes deseos, metas de donde queremos llegar. Si tratamos de dar pasos muy grandes, no lo vamos a lograr o lo más probable es que fallemos. Sin embargo, si damos pequeños pasos de pequeños incrementos de 1 o 2 cambios, permite apalancar un paso siguiente. ¿Sí? Esto tiene que ver con la autoeficacia o la sensación que yo tengo, la confianza que tengo en ser capaz de lograr cambios. Pequeños pasos fortalecen mi autoeficacia. Y lo otro que es muy relevante es que las caídas son oportunidades de aprendizaje, por lo tanto, cuando hayan caídas, cuando hayan errores del plan, así como el dibujo de la realidad, aprender que no es para castigarse, sino que es para aprender qué cosa no resultó, qué idea tenía que no funcionó, cuáles fueron los factores que favorecieron esa caída o qué cosas no consideré. ¿Para qué? Para hacer un rediseño de mi estrategia, de mi plan y volver a intentarlo y lo más probable es que nos vaya mejor la siguiente vez. Entonces, ¿cuáles son los temas relevantes en los hombres
Y acá traigo en particular de este segmento de los 30 a 60 años. Ya hablamos de que los temas relevantes o temas generativos va a depender del ciclo de vida. Sin embargo, los grandes temas son trabajo y desarrollo profesional, estudios, vida en pareja, familia, nacimiento y crecimiento de los hijos, estabilidad financiera, sexualidad, relaciones con amigos, deportes. Por lo tanto, mi invitación acá es que cuando tengan a un hombre enfrente en la consulta, no piensen que no le importa su salud. Es poco probable que alguien diga que quiere estar peor mañana. ¿Sí? Lo más probable es que si acudió a la consulta, sí tenga un tema que sea de interés. Probablemente en estas otras áreas estén sus temáticas relevantes y se puedan encontrar motivaciones importantes acá, desde donde poder hacer cambios. Así que los invito a indagar activamente en alguna de estas áreas. Si vamos ahora a cuál es la situación actual, vamos a ver qué es lo que hay que evaluar, ¿sí? Y aquí vamos a ir al tamizaje o screening. Dentro de la historia o cuestionarios, vamos a ir a preguntar por consumo de alcohol. Esto se hace a través del audit. Vamos a ir a preguntar por tabaco. Vamos a preguntar por sueño, por actividad física, por sus hábitos de alimentación, conductas sexuales de riesgo, antecedentes familiares, factores de riesgo cardiovascular o cáncer, temas de salud mental, ansiedad o depresión. Habitualmente, cuando estas temáticas no se preguntan, los hombres no las expresan, y cómo son sus relaciones sociales. Por el lado del examen físico, en particular, la toma de presión arterial, el peso, la talla, circunferencia de cintura, ver si es que hay elementos sugerentes de resistencia a la insulina como acantosis nigricans o acrocordones, hacer revisión de la piel, en particular de nevos o lunares, en mayores de 60 años y con tabaquismo, hacer examen dirigido de la aorta abdominal y el estudio de cáncer de próstata con tacto rectal en hombres de 55 a 70 años. Del laboratorio, estudio de prediabetes o diabetes, y esto lo vamos a hacer con una glicemia, dislipidemias a través del perfil lipídico, antígeno prostático, la recomendación es que sea desde los 55 a los 70 años, cáncer de colon de 50 años en adelante con sangre oculta en deposiciones y colonoscopía si es que está disponible, enfermedades de transmisión sexual, VIH, y si es que hay conductas sexuales de riesgo, ir a hacer una búsqueda más exhaustiva de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, virus hepatitis B y virus hepatitis C. Desde el punto de vista de imágenes, en hombres de 60 años o más y que fumen, una ecografía abdominal para ir a buscar aneurisma de aorta y cáncer de pulmón con un escáner de tórax de baja dosis en hombres que tengan un IPA, que es el índice de paquetes año, vale decir cuánto ha fumado, que sea mayor a 30. Y procedimientos específicos, ya lo hablamos, la colonoscopía, que se pide cada 10 años en personas de 50 o más años, o si tiene antecedentes de cáncer de colon en un familiar de primer grado desde los 40 años, y cáncer de estómago con una endoscopía digestiva en pacientes sintomáticos o con factores de riesgo de cáncer gástrico. Dijimos también que el poder objetivar el riesgo cardiovascular es muy importante, ¿sí? Y esta importancia está dada esencialmente con que hay hombres que son muy cuantitativos y por lo tanto cuando somos capaces de mostrar
un número de cuál es el riesgo cardiovascular, vale decir, cuál es el riesgo de tener un infarto, un accidente cerebrovascular en los siguientes 10 años, muchas veces toman conciencia de cuál es la situación de riesgo en la que están y que no habían visto hasta ahora. Por ejemplo, acá, este es un hombre de 55 años que tiene marcado que no fuma, tiene un riesgo cardiovascular de 8,3 y al mostrarle que sí fuma, cómo cambia de 8,3 a 15,2, vale decir casi el doble. Esto, en mi experiencia, tiene un impacto importante, muchas veces en movilizar y en esta toma de conciencia de la que hablaba, para decir, ok, creo que tengo que hacer algo al respecto y estar disponible para considerar ajustes. Ahora, para indagar sobre el futuro deseado, es importante ver cuál es la visión de futuro que tiene, cómo se imagina de aquí a 1 o 5 años más, en quién me quiero convertir, qué quiero que suceda en concreto, como el ejemplo que hablábamos de este papá que quiere ser activo, ser un papá activo a los 55, a los 60 años, cómo me visualizo, y acá es muy importante esta pregunta, ¿cómo te visualizas? ¿Qué te imaginas haciendo en X tiempo más? Indagar las creencias limitantes. Acá quiero traer lo que se llama la caja de masculinidad. Pueden revisar más en este estudio y que son las creencias limitantes que pueden estar vinculadas a la masculinidad o lo que significa ser hombre en esta sociedad. Como por ejemplo, ser proveedor. Un hombre de verdad aporta el gasto al hogar. O la autosuficiencia. Los hombres deben resolver sus problemas sin pedir ayuda. O ser fuerte. Los hombres deben mostrar fuerza ante todo. Por ejemplo, la autosuficiencia y ser fuerte, piensen en cómo impacta en que si yo tengo que ser fuerte o autosuficiente, entonces si tengo un dolor o una preocupación o un problema, entonces no voy a pedir ayuda, tengo que resolver solo y cómo eso condiciona mis decisiones y mis conductas. Respecto al atractivo físico, esto es particularmente importante en hombres jóvenes, el poder vestirse, verse bien sin dedicar mucho esfuerzo ni sentirse o considerarse afeminado. Los roles masculinos rígidos respecto al rol de la mujer y el hombre para el hogar y el cuidado de los hijos. Cuánto esto impacta en las relaciones y el modelamiento hacia los hijos y también en la relación de pareja o en los temas de violencia intrafamiliar, que eso va asociado a otro tema que es la agresividad. La homosexualidad y la homofobia, la hipersexualidad. Un hombre de verdad nunca diría que no al sexo. Cuánto de esto implica conductas de riesgo sexual, en particular en hombres jóvenes solteros. Y la agresión y el control, en donde se valida la violencia como un mecanismo para controlar la toma de decisiones o para resolver, ¿sí? Frente a un conflicto, por ejemplo, hay una tendencia mayor en hombres a resolver de forma violenta que lo que ocurre en las mujeres. Por lo tanto, saber esto, dado que está en el contexto social, es importante para conocer desde dónde están mirando el futuro y pensando los hombres que estamos atendiendo. Aquí quiero mencionar brevemente algunos temas respecto a salud sexual masculina, dado que es un tema generativo y relevante para hombres. Voy a hablar de disfunción eréctil y acá conceptos relevantes. La prevalencia de disfunción eréctil es de un 41% en hombres mayores de 40 años. Esto estoy hablando de disfunción eréctil moderada severa, vale decir que tiene un impacto funcional importante. Sin embargo, a la hora de consultar, menos de un 20% de los hombres consulta y el 70% prefiere que el médico aborde el tema. Si no preguntamos, probablemente no lo van a mencionar.
Fíjense que acá las causas, la mayoría está relacionada a los estilos de vida. Un 80% de las causas son vasculares y esto está asociado a factores de riesgo cardiovascular como diabetes, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Otras causas neurológicas como neuropatía diabética, hipogonadismo, algunos medicamentos y, ojo, drogas, consumo de alcohol y marihuana. Cuando hay disfunción eréctil en menores de 40 años, tenemos que pensar que la primera causa son causas psicológicas, frecuentemente asociadas a ansiedad, estrés o depresión. Y acá, cuando vemos las recomendaciones de manejo de la disfunción eréctil de la Sociedad Norteamericana de Urología, perdón, de la Sociedad Europea de Urología, vemos que los cambios de estilos de vida es un elemento central en el manejo. Acá traigo un estudio importante publicado el año 2018 en estudiantes de medicina y fíjense cómo la disfunción eréctil va aumentando desde primero hasta tercer año hasta llegar a un 64% y luego baja. Esto probablemente habla de nuevo de la relación del estrés y la disfunción eréctil en menores de 40 años. Otra temática importante de salud sexual masculina es el hipogonadismo de inicio tardío o andropausia. Acá es muy importante saber que solo el 2% lo tiene, esa es la prevalencia, por lo tanto es bastante bajo. Es un motivo de consulta bien importante si es que no tendré problemas con la testosterona. Y acá el diagnóstico se requiere una clínica sugerente más testosterona baja. ¿Qué es una clínica sugerente? Que haya disminución del deseo sexual, que haya disminución de erecciones matinales en forma espontánea, que haya ginecomastia, infertilidad, zoospermia. Y por otro lado, la testosterona baja tiene que ser una testosterona bajo 230 nanogramos por decilitro o una testosterona libre calculada menor de 220 picomoles por litro. Para esto se requiere que siempre pidan testosterona más SHBG o Sex Hormone Binding Globulin, que es la proteína transportadora. En caso de que esté alterada, se debe volver a pedir una nueva muestra matinal y nunca pedirla en condición de enfermedad porque eso altera el transportador. Acá la etiología o fisiopatología más importante es una alteración funcional del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, que habitualmente está asociado a aumento de sobrepeso o estrés o depresión. Esto disminuye el pulso GnRH desde el hipotálamo a la hipófisis, que disminuye la producción de LH u hormona luteinizante con la consecuencia de disminución de testosterona a nivel del testículo. Acá lo que ocurre es que cuando hay sobrepeso hay aumento de adipoquinas y eso actúa sobre la disminución del pulso GnRH. Y de recomendaciones de intervención, de nuevo volvemos a los estilos de vida. Fíjense que cuando hay una baja de peso de aproximadamente un 10%, el aumento de testosterona es de 70 nanogramos por decilitro. Ustedes se preguntarán si esto es mucho o es poco. Recuerden que una testosterona baja es menor de 230 y sobre 350 se considera normal. Por lo tanto, 70 nanogramos en este contexto es bastante. Bueno, y acá vamos a hacer una bajada mucho más práctica desde una mirada de estilos de vida, colocando el foco en los beneficios o en las cosas, en las temáticas que son generativas para los hombres. Así que voy a ir por cada uno de los 6 pilares del estilo de vida, la medicina del estilo de vida. El primero de ellos es el sueño. Siempre hablar de la importancia que tiene el sueño de dormir entre 7 y 9 horas
siendo 7 el piso, cómo eso va a impactar en que tengan más energía durante el día, cómo va a impactar en el rendimiento cognitivo, en los niveles de manejo de estrés y cómo el tener un peor sueño aumenta los niveles de resistencia a insulina y una dificultad para el manejo del peso. Y cuando duermo poco, tengo menor producción de testosterona. Después, el control de estrés. De nuevo, acá hago énfasis sobre la importancia que tiene el estrés y el rendimiento cognitivo. Sabemos que a mayor estrés, mi rendimiento cognitivo, mi capacidad de trabajo, mi capacidad de estudio disminuye. Por lo tanto, en la medida que soy capaz de manejar el estrés, soy capaz de rendir más. Hablar sobre la meditación o prácticas mente-cuerpo, como todas estas prácticas, así como el ejercicio físico fortalece el cuerpo, la meditación y las prácticas mente-cuerpo fortalecen mi mente, fortalecen mis circuitos neuronales que me vuelven más resistente al estrés. Y también de prácticas concretas de respiración como formas simples de comenzar. Me gusta usar la respiración cuadrada, que es una respiración que usan los marines en la guerra, en donde se sigue un ciclo de inhalar en 4 segundos, mantener 4 segundos, expirar en 4 segundos, mantener y volver a repetir ese ciclo durante 3 minutos. Eso, las prácticas de respiración de esta forma o con donde hay ciclos o hay menos de 6 ciclos por minuto de respiración, sabemos que activan el sistema parasimpático y a través de ese mecanismo ayudan a reducir la activación del sistema simpático y por lo tanto toda la actividad del sistema de alerta. Respecto a actividad física, hacer ejercicio nos entrega más energía, mejora nuestro rendimiento cognitivo, nos ayuda a manejar el estrés como herramienta número 1, va a impactar en manejar la resistencia a la insulina y el peso, aumenta la producción de testosterona y tiene una importancia fundamental en poder mantener la proporción de músculo versus tejido adiposo que empieza a alterarse después de los 35 años. Las relaciones interpersonales, y acá hacer énfasis en lo importante de la familia y los amigos para mantenernos bien nutridos como seres sociales que somos. Desde el punto de vista de la alimentación, generalmente les hablo sobre cómo está la energía disponible cuando nos alimentamos mejor y en ese sentido cómo cambiar de carbohidratos simples a carbohidratos complejos o cómo impacta en la inflamación del organismo y en la producción de radicales libres, la ingesta de carnes rojas, de ultraprocesados, de azúcares y cómo esto impacta en el aumento de la grasa corporal. Por otro lado, también hablar de la importancia que tiene una alimentación saludable en la resistencia a la insulina y la relación con el peso. Y por último, el abuso de sustancias, generalmente educar sobre el impacto que tiene el alcohol en el sueño, saber que cuando bebo alcohol 3 horas antes de dormir, eso va a hacer que mi sueño sea más superficial y no va a ser un sueño reparador. Y por otro lado, que cuando pienso en tabaquismo, saber que, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de sufrir un infarto disminuye un 50% al año de haber suspendido. ¿Sí? Todos esos elementos cuantitativos hacen mucho eco y tienen gran impacto. Algunas ideas entonces para llevar a la práctica. Primero, no existen en Chile programas de salud masculina que estén dirigidos a abordar la salud del hombre de manera integral, aun cuando sabemos que los hombres tienen menos expectativas de vida que las mujeres y tienen un perfil de problemas de salud y de causas de muerte muy distinto.
Segundo, que las intervenciones de hombres deben considerar una perspectiva de género masculina, considerando aquellos determinantes claves de la salud de la población y las particularidades socioculturales que significa ser hombre. Por otro lado, que en el abordaje individual hay que buscar activamente los temas generativos y aquí considerar los roles según el ciclo de vida en el que están. Explorar activamente estrés y salud mental, porque si no, no lo van a decir. Explorar activamente la sexualidad, porque si no, no lo van a decir. Y ojo acá, que es importante tener un sistema de respuesta en caso de que se detecte el problema. Poder vincular los estilos de vida con impacto en sus temas generativos. Vale decir, si yo estoy preocupado, por ejemplo, por mi rendimiento cognitivo, porque estoy fatigado, porque estoy cansado en el trabajo, en los estudios, ¿cómo se relaciona eso con el sueño? ¿Cómo se relaciona eso con mi alimentación? ¿Cómo se relaciona eso con la actividad física? Para que vea la conexión directa que hay entre hacer ese cambio con lo que sí me está importando. A eso me refiero con temas generativos. Por otro lado, considerar y explorar las creencias que pudiesen estar en el modelo de masculinidad y que sean una limitante para el cambio y poder trabajarlo. Y finalmente, traigo esta reflexión. El eslabón perdido en el curso de vida, que son los hombres entre 30 y 60 años, son los futuros adultos mayores. Son los que modelan o hacen el modelamiento masculino de las nuevas generaciones de hombres que están naciendo y creciendo hoy. Por lo tanto, lo que hagamos o no hagamos con ellos hoy tiene un gran impacto en el futuro de nuestra salud. Por lo tanto, los invito a mirar con esta perspectiva a los hombres y hacer la consulta o a la hora de diseñar programas de intervención o programas de planificación anual en sus centros de salud. Y los invito a seguir en contacto. Muchas gracias.